Hola, les saluda Gabriel Servat. Hoy en WITMEET hablaremos sobre la curva de carrera de ejecutivos a directivos. ¿En qué diferencia con la línea de carrera? Literalmente, cómo se hace la estrategia directiva basada en la innovación y creatividad en los negocios. Para tocar a profundidad este tema, contamos hoy con la visita de Carlos Navarrete. Él es CEO de Dirección Estratégica y cuenta con una trayectoria de más de 31 años de experiencia nacional e internacional. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Gabriel. No, muchas gracias a ti. Hoy estamos transmitiendo desde un lugar lleno de innovación y creatividad empresarial, en una nueva normalidad y ambientado especialmente para hacer negocios. Estamos en un innovador Open Space, estamos en el hermoso edificio de WeWork. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por asistir hoy a WITMEET. A ti las gracias, Gabriel. Y cuéntame un poquito, ¿en qué diferencia este tema de la curva de aprendizaje o la curva de carrera, ¿no?, con la línea de carrera? ¿Hay una gran diferencia? ¿Es lo mismo? Pónmelo en contexto. Bueno, tradicionalmente la línea de carrera es un concepto plenamente aceptado. De hecho, yo recibí esa línea de carrera también a los 22 años. Pero nunca me convenció porque me parecía que recién a esta edad, en la que ya llevo más de 55, podría ser algún día un gerente o un directivo de empresas. Entonces decidí intentar otra cosa. ¿Qué es lo que decidiste? ¿Cómo cambió la estrategia? Como fui beisbolista, yo aprendí que los mejores tiros son los que llevan curva. Son prácticamente indetenibles. Muy difícilmente el bateador va a poder conectar un hit si tú le lanzas una buena curva, a diferencia de una línea recta. Entonces, lo que yo intenté fue buscar otros métodos, otros caminos para llegar al mismo objetivo. No fue inmediato, no fue a los 22 de hecho, sino recién hasta los 25. Pero de todas maneras, a los 25 años, creo que, Gabriel, es una muy buena edad para empezar a trabajar en la alta dirección. Claro, y es un tema de asumir, ¿no? O sea, yo escuché una vez a Shimon Peres, no sé si tú lo ubicas, que fue el primer ministro de Israel, ¿no? Ciertamente. Cuando de joven a él lo nombran ministro de guerra, pero a una edad muy pequeña, ¿no? 23, 24 años, ¿no? Y ya de grande le consulta, le dice, bueno, ¿y qué sucedió? ¿Cómo te volviste ministro de guerra en la famosa guerra de los 6 días? Pues esta guerra duró del 5 de junio hasta el 10 de junio, ¿no? En el año 67 más o menos, ¿no? ¿Cómo te volviste el ministro de guerra en tan importante época, ¿no? En la época de Ben Gurión, ¿no? Entonces él dice, bueno, fue algo simple, ¿no? A mí nunca me nombraron, dice, ¿no? O sea, yo llegué y como ayudante y no tenía escritorio. El ministro de guerra había renunciado porque no había armas, no había armamento. Entonces, como él renunció y dejó su escritorio vacío, yo comencé a usar su escritorio para hacer mis cosas. Las personas vienen a hacer consultas como ministro de guerra, ¿no? Dice, ¿pero qué pasó? O sea, está bien, ¿no? Pero ¿en qué momento te nombran, no? Dice, bueno, literalmente en la vida hay dos cosas, ¿no? O asumes o no asumes. ¿Y qué sucedió? Bueno, yo asumí la función del ministro de guerra. Nunca me nombraron, pero fui el ministro de guerra en esta guerra famosa de los 6 días, pues, ¿no? Asumí la posición. Entonces, en ese momento me parece que es muy importante el tema de asumir esa posición directiva, ¿no? Un reto, un desafío. De hecho, esa es la gran diferencia. A mí también me tocó asumir algo que era muy difícil para un joven practicante, trabajar con obreros de planta en una metalmecánica en los 80 y que todos eran sindicalistas y cuyo supervisor era el presidente del sindicato. Fue todo un reto y un desafío que me tocó superar. Y es de ahí esta convicción, Gabriel, ¿no? Uh-huh. Si tú quieres obtener resultados extraordinarios, ser un alto directivo antes de los 30 años, tienes que hacer esfuerzos extraordinarios. Uh-huh. No te queda otro remedio. Tienes que meter un gol olímpico. Claro, ¿no? Solamente haciendo un gol olímpico, obteniendo resultados
espectaculares o resultados wow, como le llaman hoy, tal vez la dirección se pueda fijar en él. No, y hay un tema también de lo que es una cierta madurez en meter el gol, ¿no? O sea, es meter el gol, pero también que la gente no solamente te aclame, ¿no? O sea, sino que te quiera, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a hacer la labor de directivo, no solamente ser el mejor o el más rápido, sino saber cómo llegar a todos, ¿no? Y atraer, como decir, a la masa, ¿no? Entonces, porque puede ser muy bueno, pero en lugar de atraer un tema de que quieran seguirte, pues puede haber un tema de rechazo, ¿no? O sea, eres tan bueno y no sabes manejar tu éxito que en lugar de jalar votos, sino te generas un poco de antivoto, ¿no? De hecho, este es uno de los preceptos que comentamos en el programa La Curva de Carrera, ¿no? Porque hay personas que se vuelven tan adictos a obtener los resultados, a hacer los goles, que después les resulta muy difícil permitírselo a otros hacerlo. Y se vuelven... digamos, el eterno gerente de ventas. Sí, se vuelven inestimables, ¿no? Se vuelven irreemplazables. Claro. Y eso justamente es uno de los principales obstáculos para pasar tu carrera de ejecutivo directivo. Claro, porque hay un tema muy importante, lo que tú dices, ¿no? Es de que a veces se vuelven irreemplazables, ¿no? Eres tan buen comercial, eres tan buen ejecutivo, ¿no? Le produces buenos números a la compañía, pero no tuviste la capacidad de delegarle a otro la función. Solamente tú tienes que decir, eres el único que marca el gol. Entonces, a las finales no te pueden dar la dirección porque te perderían como ejecutivo. Y ese es un tema que a veces no se entiende, ¿no? De hecho, tienes que hoy aprender a clonarte. Si tú no desarrollas esa competencia, ¿no? de reproducirte en tus colaboradores, va a estar muy difícil, ¿no? Que alguien piense en llevarte a un puesto más importante, mientras no vean a alguien que pueda reemplazarte. Claro, alguien que comience a aprender a delegar, ¿no? Y literalmente un tema de delegar es un poquito soltar la pelota, como quien dice, y dejar que otro meta el gol y se lleve la gloria, ¿no? Es lo más doloroso, porque cuando uno es ejecutivo, los resultados son la demostración de tu eficacia. En cambio, cuando tú pasas a ser directivo, muchos tratan de seguir haciendo los resultados. Es decir, no delegan, quieren conservar todavía la propiedad del gol, como dices. No. Pero un verdadero directivo se distingue justamente por eso, ¿no? Por dejar que otros brillen, por dejar que sean otros los que alcancen las metas. Claro, y sabiendo a veces poniéndose en los zapatos de la otra persona, ¿no? O sea, hablábamos justamente antes, ¿no? Del proceso de entrenamiento que normalmente llevan las empresas americanas, ¿no? De poner al ejecutivo, al directivo, a hacerlo pasar por todas las áreas, ¿no? Con el objetivo de que entienda, comprenda, ¿no? Entonces lo hacen para que pueda entender los tiempos, pueda entender los manejos o las sensaciones que se puedan vivir o la idiosincrasia de los equipos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Teniendo en cuenta de que va a dirigir. Pero ese tema cambia un poquito cuando el que va a crecer es alguien que ha comenzado literalmente de abajo, ¿no? Y es bueno, ¿no? Y comienza a crecer y no diferencia, ¿no? Hay una línea invisible que es de ejecutivo a directivo. Es una línea invisible, pero está, ¿no? Sí. Hay una línea de maestría que tienes que cruzar. De hecho, un viejo maestro hace unos 2500 años decía que la grandeza de un líder está en que él nunca se considera grande. Claro. Y solamente, Gabriel, cuando uno alcanza ese punto de ignorancia, es cuando de pronto tú puedes ya calificarte para asumir posiciones de más importancia. Es un punto literalmente de humildad, ¿no? O sea, es como decir, imagínate un gerente de, ¿cómo se llama?, de marketing que entre y toda su seguridad esté en lo que él sabe, ¿no? Entonces, si él no tiene esa humildad de poder, ¿cómo se llama?, escuchar o aceptar como un interlocutor válido a sus colaboradores,
se quiebra todo, no acepta opiniones, no acepta nuevas estrategias, porque él piensa que lo sabe todo. Y a veces es un error grande, ¿no? Y de nuevo, Gabriel, permíteme decirlo que la curva de carrera tiene mucho que ver también con nuestra capacidad de aprender a oír lo inaudible y de ver lo invisible. Porque si solamente oyes lo que tus clientes te dicen, lo que tus jefes te dicen, lo que tus colaboradores te dicen, te estás perdiendo el 87%, y esto es neurociencias, de lo que realmente están transmitiendo. Por eso de ahí, que un directivo tiene que saber, como dicen algunos, leer entre líneas lo que está ocurriendo. Literalmente, y eso es una parte, como decir, de tener ese expertise de saber qué está sucediendo y no dejarse adular de los aplausos, ¿no? Del sí está bien, ¿no? Sino de decirte. Y cuéntame un poquito qué es lo que hacen en este programa, porque has hablado mucho del tema de que los logras moldear, ¿no? En un tiempo largo, ¿es un proceso largo, corto? ¿Cómo es? Bueno, lo que busca precisamente el programa es evitarte que te lleve 5 décadas a alcanzar ese objetivo. El programa comprende 7 sesiones que te pueden ahorrar 7 años, ¿no? Es un programa metapráctico, no hay teoría, no hay profesor. Es un programa que lo único que te hace es obligarte a desarrollar prácticas, planchas, ranas, abdominales. No hay otra forma. Si tú quieres competir, si quieres ser un atleta de alta competencia, si tú quieres ser un ejecutivo de alta competencia, en este programa te vamos a obligar a hacer muchas abdominales, esas que a casi todos... O sea, sacar ese músculo gerencial. Así es. ¿No? Y son ejercicios en el mundo real. Claro. En sus propios trabajos, sus escritorios, o en este caso, en sus pantallas de... Obviamente por la nueva normalidad, ¿no? Pero es algo muy importante que dices tú, porque es muy importante, al menos para los directivos que están entrando recién a este mundo, ¿no? Entender el lenguaje que se maneja en los directorios, ¿no? O sea, es todo un lenguaje empresarial que a veces no saben, o sea, es como otro idioma, ¿no? Para muchos es un chino. En efecto, ¿no? Si tú te vas a la China o a Alemania o a Francia y quieres pedirte una taza de café o la parada del bus, nadie te va a poder ayudar si tú por lo menos no intentas hablar en chino, en alemán o en francés. Claro. Es idéntico. Un ejecutivo que quiere llegar a la alta dirección tiene que aprender a dominar el idioma de los negocios, que no solamente es el idioma de las finanzas, sino también de la diplomacia y la política. Claro, porque es algo, como te digo, no solamente ahí entra el ser bueno, sino el que la gente te siga, te quiera y comiences a generar un liderazgo muy diferente al de estar abajo que estar arriba. Es muy, muy diferente, ¿no? Se trata hoy de transformar a los colaboradores en seguidores y a tus clientes en creyentes. Caramba, eso sí está muy bueno. No, Carlos, en verdad me alegra mucho que estés desarrollando este programa que es la curva de aprendizaje, porque hoy en día todo cambió, ¿no? O sea, las empresas cambiaron, los espacios de trabajo cambiaron. Hoy en día ya no es necesario tener toda una oficina, sino puedes tener una oficina como una herramienta inteligente, lo que es WeWork, ¿no? Tener espacios donde te permitan hacer negocios. Igualmente ya no es necesario tener todo un tiempo de a veces 10 años o 5 años de pasarse y quemarse en pellejo vivo, sino tener este extracto, como es decir, estas vivencias de maestros, ¿no? Como tú, como tu equipo, y puedan adquirir este conocimiento y saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? O sea... Mira, y tiene una base científica. De hecho, Albert Einstein demostró hace muchos años que la distancia más corta entre dos puntos no necesariamente y no siempre es una línea recta. Claro. Sí, sí. No, y eso es algo increíble, ¿no? En la vida misma uno piensa que la vida es recta, ¿no? Igual que la línea de carrera, que es línea, ¿no? Pero literalmente tiene subidas y bajadas. Son en los picos más altos y en los más bajos donde aprendes, ¿no? O sea, Pablo, no sé si tú has leído esta parte de Pablo, pero Pablo decía en la Biblia, ¿no? Sé qué es tener y sé qué es no tener. O sea, imagínate, uno tiene que aprender a tener y aprender a no tener. Son dos puntos muy... O sea, uno se pone a pensar y dice, bueno, uno tiene que aprender a no tener, pero
¿quién tiene que aprender a tener? Sonaría ilógico, ¿no? O sea, no necesito tener una maestría para ser millonario, ¿no? Pero literalmente uno necesita el consejo y saber qué actuar o qué hacer, ¿no? Porque si tienes dinero y no sabes cómo manejarlo, no tienes ese conocimiento, muy probablemente que te vuelvas pobre en corto tiempo. Bueno, así ¿Okay? de eso justamente se trata, Entonces, ¿no? De evitarte esas... Entonces, una decisión, saber tomar una decisión o saber qué pasó, ¿no? O cómo actuar o cómo hablar ese idioma, pues te asegura tener un camino de crecimiento, ¿no? Con una curva de aprendizaje, con una curva de carrera, pero sabiendo que al final, pues hay un hit, ¿no? O sea, de eso se trata, ¿no? De conectar un home run, ¿no? Y todo eso es solo pura práctica. exactamente, ¿no? Y lo mejor es de que la práctica hace que uno interiorice los conocimientos y hoy en día las personas quieren vivirlo ellos mismos, ¿no? O sea, quieren vivirlo en su propio pellejo. Nadie aprende a veces en pellejo ajeno, ¿no? Pero si estás en la práctica, el descubrir esos cómo hacer va haciendo que el conocimiento se haga parte de uno. Así es. Y muchos piensan que ya llegaron a su techo. Esta compañía ya no va a dar más oportunidades. Y no es así, no se fijan que en realidad el techo está en su mente. Claro. ¿No? De eso también trata mucho el programa, de ayudarles a establecer un nuevo mindset de su propia carrera. Claro, de cómo pues, pueden asumir o crear. Yo he visto personas muy creativas que han creado departamentos o cuando no tenían techo, o sea, han creado estrategias que ellos lo han liderado y se han creado pues, unos puestos mejores de los que habían, ¿no? O sea, exactamente, por allí va la curva. Claro, es decir. Oye, Carlos, no, ha sido un placer en verdad tenerte hoy y espero que tenerte siempre acá en WeWork, ¿no? Y hacer negocios y verte hacer muchos negocios como todas las empresas que están acá, ¿no? Por supuesto, Daryl, va a ser un gusto. Entonces, señores, hemos transmitido desde las bellas instalaciones de WeWork ubicadas en Larco Miraflores, en un lugar pensado en hacer negocios, viendo un enfoque hacia el futuro. Con nosotros hasta la siguiente edición. Muchas gracias.